Saludos, mi nombre es Elías Montaño y esta es la clase de Derecho Romano, PUL, al cual vamos a hablar sobre la tutela y la curatela. La tutela proviene de un sustantivo latino que tiene un significado que dice defensa, proteger, sostener, sustentar. De eso es el tutor aris en el antiguo Imperio Romano, en ese sentido, y implementado sobre todo en la época de Justiniano. La definición atribuida a Servio Suplicio y reproducida al Instituto Justiniano, como decía anteriormente, a través del derecho civil y las familias que protegían a cada uno de los romanos en esa época. Razón y que se protegía más que todo a los impúberes en ese sentido. ¿Qué son los impúberes? Sobre todo a los infantes que a razón de su edad no podían detenerse por sí mismos o defenderse por sí mismos. Había tipos de tutelas y se puede considerar muchas de ellas, sobre todo tres. Tutela testamentaria, que es aquella concebida por el pater familia o el padre de familia. Recuerda que era una institución en la época y todavía se ve en algunas culturas que era patriarcal en ese sentido. Y era un testamento válido para aquellos hijos en estado igualito como la patria potestad, que se convertían al morir el pater, o sea el padre, en un suis juris, que es decir, una persona con algún tipo de derecho, y que con el propósito de protegerlo, y que el padre antes de morir dejaba en evidencia testamentariamente quién iba a ser tutor o quién iba a hacer el tutelaje para ellos, y ese le designaba a ser tutor, al cual tenía su pupilo. También la tutela legítima es aquella que inducida por una ley de ausencia de la tutela testamentaria, o sea, le murió el pater familia y no dejó nada en ese testamento. Entonces dejaba a ese tutor le dejaba a un tutor que era más que todo el imberbe, o que tiene que ver con los gentiles en la época de Justiniano, que era para proteger sobre todo una tutela legítima correspondiente a los parientes de sangre. O sea, no estaba el padre, murió, no dejó una tutela testamentaria, generalmente queda ya sea a razón de un tío, a razón de un abuelo, siempre la figura del hombre, porque la mujer entonces incluso tampoco tenía esa potestad, porque incluso hasta ellas mismas eran tuteladas hasta esa época. Y la tutela dativa es aquella que se otorgaba a falta de un tutor testamentario, a falta de un tutor legítimo, siendo una labor de un magistrado la designación del tutor. En la época de Justiniano se facultaron para ejercer este tipo de derechos al prefecto de la ciudad, a los magistrados o a los obispos de provincia. Hablamos de obispos de provincia ya cuando el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano en esa época. ¿Cuáles son los deberes y derechos del tutor? Los deberes y derechos del tutor están enmarcados en el hecho de que el tutor solo se encargaría de los bienes y la fortuna del pupilo, o sea, del infante, sobre todo. Cabe destacar que la autoridad designada al tutor también designada a presencia de los parientes, o sea, la que fiscalizaba en ese sentido, y a la próxima de impúber. Los deberes y derechos del tutor se puede indicar que tres tipos: antes de la tutoría, durante la tutoría y el término del ejercicio de tutoría, o sea, antes, durante y después de esa tutoría, en ese sentido. Ahora vamos con la curatela. La curatela es una institución de derecho civil que se implementó, incluso aún existe. Bueno, el derecho que nosotros tenemos, sobre todo viene del Imperio Romano, permite presentar y asistir a aquellas personas que por una causa particular o accidental se encontraba incapacitada para administrar su propio patrimonio, sus propios bienes. Dicha persona se confiaba en un curador cuidar, o sea, una persona que cuidara de su patrimonio, que para desempeñar ese cargo debía poseer cualidades similares al tutor, es decir, ser libre, ser ciudadano romano y sobre todo el sexo masculino.
porque era una ciudad patriarcal. El objetivo de la curatela era el adoptar un representante legal al asistir a aquellas personas considerados incapaces de ejercer la misma por sus derechos. Pues una persona sordomuda, una persona que inválida, una persona incluso que tenía alguna discapacidad física o mental en ese sentido. Y esa salud sobre ellas, imitándola a su capacidad de ejercicio. Y esa capacidad de poder administrar sus bienes, poder administrar cada uno de sus patrimonios. Entonces se busca una curatela, imitándola a su capacidad de ejercicio. Tipo de curatela. Aquí debo confesar que me emocionó algunos términos que utilizamos mucho en nuestra actualidad, pero con algunos desconocimientos. Por ejemplo, la curatela del demente. La curatela del demente, la cual se desprende de la ley de las 12 tablas y dominaba la cura furiosis, indicado que la función del curador es el administrador de los bienes del incapaz o representarlo. También se utiliza mucho el mentecactus, es un término que siempre utilizamos comúnmente y nosotros creemos. Yo creía que era simplemente, se escuchaba mentegato, mentecactus, y realmente ese mentecactus significa idiota, en sentido, o se idiotizó en el momento. La curatela del pródigo. Se escucha el refrán mucho que el hijo pródigo regresa a su casa. Hasta no escuchar el derecho romano no entendí lo que significa el pródigo. La curatela del pródigo se refiere a aquellas personas que disipan o dilapidan sus bienes, cualquiera que fuese o procedencia de lo mismo. Por ejemplo, aquella persona que entra en alcoholismo y despilfarra sus bienes, o alguna persona que, por ejemplo, lo dilapida en prostíbulo, que en la época eso existía también. Entonces la familia, o sea, una curatela prodigio para evitar ese tipo de situación. También la curatela minorus, o la cura minorum, o curatela del menor puber, entre 18 y 25 años de edad, en ese sentido. En aquella que él respaldar a los menores para la realización de determinados actos patrimoniales. Incluso en la actual época en la que vivimos, algunas cosas jurídicas y algunas cosas patrimoniales se requiere por lo menos tener los 21 años de edad, en caso de varón. Si no recuerdo, en el caso de la mujer de 18. Tenemos derecho a votar a los 18, pero algunas cuestiones jurídicas y patrimoniales tenemos que tener 21 años de edad. Y las curatelas especiales son el curador de vientre o curator ventis nomine. Era el curador que se designaba para al no nacido. Me explico. Las personas que eran concebidas y se protegía a la persona en su debilidad al concebido, por si fallece el padre. Ya de una vez nacido la persona, entramos al primer digamos, mensaje que hemos hablado sobre la tutoría al respecto. El curador, en ese sentido. Me falta decir que también a la muerte del padre se puede también utilizar con el fin de tutelar sus intereses hasta el momento de su nacimiento. O sea, la curatela especial era sobre todo mientras que el feto estaba en su vientre, y en ese vientre, bueno, hasta su nacimiento. El curador, ¿cuál es su función? El principal es salvaguardar los intereses, grupos, agnayos, autorizados, los actos incapaces, que suponga el nacimiento de sus obligaciones. El curador ventris, para salvaguardar los bienes del no nacido, lo que dijimos anteriormente. El curador bonurum administra los bienes del deudor consumado, y el curador delirio perseudum para personas minusválidas en ese sentido. Como bien la sociedad del Imperio Romano, sobre todo Justiniano, y después Diocleciano, y después la misma con el Imperio Bizantino, se trató de normar la vida del romano, la vida de la familia y de las ciudades en ese sentido. Y por eso se hace todos los requerimientos para ello.
Diferencia entre la tutela y la curatela. La tutela protege al infante, a los impúberes y a las mujeres. La curatela protege a los fibrosis, mentecactus, sordos, mudos, pródigos, impúberes, hombres menores de 25 años. Y el doctor presupone que la figura de pupilo protege al pupilo. El curador pretende tan solo administrar un patrimonio. Esta figura digamos que se autoexcluye entre sí. Conclusión de la diferencia entre ellas es que la tutela protege a los infantes, mientras que la curatela se trata más que todo al incapaz por razones físicas o por razones mentales.